Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del curso virtual de cálculo. Quien les habla es María Elena Dueri Méndez, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad vamos a estudiar los máximos y los mínimos de una función. El problema principal asociado al uso de funciones para modelar problemas económicos consiste en calcular los valores de las variables independientes para los cuales la función toma un valor que se podría considerar un valor máximo o un valor mínimo de la función. Se trata de un problema de optimización. En esta clase, particularmente, vamos a desarrollar algunos criterios basados en la primera y en la segunda derivada de la función para poder identificar aquellos valores considerados valores óptimos de una función. Además, vamos a estudiar otros criterios que nos van a permitir determinar los intervalos donde una función puede crecer o puede decrecer, el tipo de concavidad de la función y los puntos donde la concavidad cambia. El objetivo de esta clase va a ser que nosotros podamos aplicar lo que hemos aprendido de derivadas a la función y también aprender a conocer el comportamiento de una función en su dominio. ¿Qué temas vamos a tocar? Vamos a hablar de qué son los máximos y los mínimos relativos y los máximos y los mínimos absolutos. Vamos a hablar del crecimiento y el decrecimiento de una función, dónde la función crece, dónde la función decrece. Para ello vamos a estudiar el criterio de la primera derivada y también vamos a estudiar el criterio de la segunda derivada. Entonces, comencemos. Hablemos de los máximos y los mínimos. Para ello, supongamos la siguiente función. Supongamos que nosotros tenemos esa función con verde. Como ustedes pueden observar aquí en el gráfico, existen lugares donde la función se hace máximo y lugares donde la función se hace mínimo. Por ejemplo, en el punto A podemos encontrar un valor que hace que en ese lugar la función tenga un máximo, en el punto B tenga un mínimo, en el punto C un máximo y en el punto D un mínimo. Esta función, como ustedes pueden observar, tiene dos máximos, máximo en A y máximo en C, y tiene dos mínimos, mínimo en B y mínimo en D. A estos extremos se les llama extremos relativos. ¿Cuáles son los extremos relativos? Aquellos que son máximos, pero que no representan un máximo absoluto de toda la función. Por ejemplo, entre este máximo en A y el máximo en C, el máximo en A consideramos que es un máximo relativo, mientras que el máximo en C lo consideramos un máximo absoluto al ser el máximo más grande, digamos, de la función. De la misma manera podemos analizar los mínimos. Tenemos un mínimo que es relativo y tenemos el mínimo absoluto que podríamos decir que es el mínimo más pequeño de toda la función. Ahora vamos a hablar del crecimiento y del decrecimiento de la función. Como ustedes pueden ver en esta función, hay partes de la función que tienden a crecer, partes de la función que tienden a decrecer. Entonces, si nosotros observamos esta gráfica, podemos ver que estos intervalos se consideran intervalos de crecimiento. En estos lugares la función está creciendo y estos otros intervalos, la función está decreciendo, por lo tanto, en esos intervalos la función es decreciente. Nosotros siempre leemos una función desde la izquierda hacia la derecha. Entonces nosotros podemos decir que desde menos infinito hasta A, la función está creciendo, de A a B la función está decreciendo, de B a C la función está creciendo, de C a D la función está decreciendo y desde D hasta infinito la función está nuevamente creciendo. Por lo tanto, aquí yo les puedo mostrar cómo nosotros interpretamos en notación intervalo esos intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Como definición, entonces, tenemos que
sea una función f definida en un intervalo cualquiera, decimos que f es creciente en dicho intervalo si para toda pareja de números x1 y x2, cuando x1 es menor a x2, la función evaluada en x1 es menor a la función evaluada en x2. Cuando se cumple esto, en ese intervalo la función resulta ser creciente. Por otro lado, la función es decreciente en un intervalo cualquiera si para toda pareja de números x1 y x2 en ese intervalo, cuando x1 es menor que x2, la función evaluada en x1 termina siendo mayor que la función evaluada en x2. En ese intervalo se da que la función es decreciente. Vamos a hablar ahora del criterio de la primera derivada. Este criterio nos permite determinar si un punto crítico de una función de una variable es un máximo o un mínimo según el signo de la derivada de la función en dicho punto. Nosotros sabemos que la derivada de la función nos ayuda a calcular la pendiente de la recta tangente a un punto de la función. Si nosotros observamos en la parte creciente, las pendientes de las rectas tangentes tienen una característica particular. Todas van a ser de pendientes positivas. Y en la parte decreciente, las infinitas rectas tangentes que hubiesen hacia este intervalo tienen pendiente negativa. Entonces eso nos dice que la primera derivada de la función es positiva en los intervalos crecientes y la primera derivada de la función es negativa en los intervalos decrecientes. Pero además tenemos puntos donde la función tiene máximos o mínimos. En esos puntos que son la cima o son el punto más pequeño de la función, tenemos que la pendiente de la recta tangente hacia ese punto es de pendiente igual a 0. Eso significa que la función derivada en ese punto es igual a 0. Entonces, en los puntos máximos y mínimos, encontramos que la derivada de la función es igual a 0. Esto significa que cuando la primera derivada de la función es igual a 0, que vendría a ser el criterio de la primera derivada, existe un punto crítico que podría ser un máximo o un mínimo. Si bien esta es una condición necesaria, no es una condición suficiente, pues también existen funciones que pueden tener en algún punto que la primera derivada sea igual a 0, pero que no implique que haya un máximo o un mínimo. Bien, continuando con el criterio de la primera derivada, recordemos que cuando la primera derivada es positiva, la función es creciente y cuando la primera derivada es negativa, la función es decreciente. Eso significa que el signo de la primera derivada también nos da los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Y finalmente, también la información de la primera derivada nos va a dar si existe un máximo o un mínimo relativo. Cuando nosotros pasamos de una primera derivada positiva a una primera derivada negativa, encontramos un máximo relativo. Es decir, pasar de positivo a negativo o de crecer a decrecer, entonces encontraremos un máximo relativo. Si nosotros pasamos de una primera derivada negativa a una primera derivada positiva, entonces encontramos un mínimo relativo. Entonces, como conclusión, el cambio en el signo de la primera derivada nos va a orientar de si se trata de un máximo o un mínimo el punto crítico que nosotros estemos analizando en el momento. Vamos a ver un ejercicio para aplicar el criterio de la primera derivada. Supongamos que nosotros tenemos la función que pueden ver ustedes en pantalla. El criterio de la primera derivada es claro, nos dice que la primera derivada de la función es igual a 0. Cuando nosotros encontramos que la primera derivada es igual a 0, nosotros podemos determinar que en este lugar hay un punto crítico o algunos puntos críticos. Bien.
¿Cuál es la primera derivada de esta función? La primera derivada de esta función es 6x menos 3. Lo que hemos hecho ha sido derivar este polinomio y hemos obtenido esta expresión. El criterio de la primera derivada nos dice que igualemos esto a 0. Al igualar a 0, lo que nosotros tenemos es una ecuación que podemos despejar. Al despejar esa ecuación encontramos que esta ecuación se cumple para cuando x es igual a 1/2. Esto significa que en x igual a 1/2 existe un punto crítico. Pregunta, ¿cuál es el valor de la función cuando x es igual a 1/2? Es decir, ¿cuánto vale la función o cuál es el valor de la imagen para un x igual a 1/2? Eso lo podemos determinar sustituyendo 1/2 en nuestra función. Y al hacer eso nos encontramos que la función evaluada en 1/2 es 5/4. Es decir, la imagen de x igual a 1/2 es 5/4. Esto significa que en el punto 1/2, 5/4 existe un punto crítico. Esta sería la ubicación de la coordenada donde está el punto crítico. Vamos a ubicarlo esto en un gráfico, es decir, en x 1/2 y y 5/4 tenemos un punto crítico. Ahora, la pregunta es, ¿este punto crítico es un máximo, es un mínimo? Para ello, nosotros tenemos que analizar qué sucede con la función en dos intervalos, desde menos infinito hasta 1/2, hasta el punto crítico, y desde 1/2 hasta más infinito. ¿Qué pasa con la función? Nosotros dividimos en estos intervalos del dominio porque sabemos que en este punto hay un cambio de la primera derivada. Puede ser que esté creciendo y luego decreciendo, o puede ser que esté decreciendo y luego creciendo. Entonces nosotros queremos saber qué pasa desde menos infinito a 1/2 y qué pasa de 1/2 a infinito. Vamos a ver eso analizando esos intervalos. Vamos a ver qué pasa desde menos infinito a 1/2 y qué pasa de 1/2 a infinito. ¿Qué hacemos? Nos vamos a considerar un valor arbitrario que esté dentro de cada uno de los intervalos. Por ejemplo, entre menos infinito y 1/2 podríamos considerar al 0. Entre 1/2 e infinito podríamos considerar al 1. Vamos a sustituir el 0 y el 1 en la primera derivada. Si nosotros sustituimos el 0 en la primera derivada, vamos a tener un resultado negativo. Eso significa que en este intervalo la primera derivada es negativa. Luego vamos a proceder de la misma manera y vamos a sustituir el 1 en la primera derivada. Y al sustituir el 1 en la primera derivada, vamos a obtener una primera derivada positiva. El signo de la primera derivada me dice si este intervalo es creciente o decreciente. Como en el primer caso la primera derivada era negativa, entonces concluimos de que en este intervalo la función es decreciente, va para abajo. En el segundo caso, la primera derivada es positiva. Por lo tanto, concluimos que en este intervalo la función es creciente. Por lo tanto, va para arriba. Eso significa que la función decrece en este intervalo y luego crece en el otro intervalo. Si pasamos de decrecer a crecer, sabemos que lo que tenemos aquí entonces es un mínimo. Gráficamente podríamos tener, como en estas líneas amarillas, que la función pasa de decrecer, llega a un mínimo y luego vuelve a crecer. Y es justamente el criterio de la primera derivada que nos ha ayudado a determinar si se trataba de un máximo o un mínimo, a encontrar los puntos críticos y a estudiar el crecimiento y el decrecimiento de la función. Hablemos ahora del criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada también nos proporciona la información de si existen máximos o existen mínimos relativos, pero además nos proporciona la información de la concavidad de la curva.
¿Cuándo se da el criterio de la segunda derivada? Cuando nosotros encontramos una derivada de orden superior, en este caso la segunda derivada de la función, y lo igualamos a cero. Cuando igualamos la segunda derivada de la función a cero, lo que podríamos encontrar es un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Un punto de inflexión de una curva es el punto de cambio de la concavidad en la curva. Nosotros sabemos que la concavidad de una curva puede ser de concavidad convexa o de concavidad cóncava. La información que nos da el signo de la segunda derivada nos permite determinar si la función es convexa en ese intervalo o es cóncava en ese intervalo. Entonces, cuando la segunda derivada es positiva, decimos que la función es convexa, como ustedes pueden ver en la pantalla. Y cuando la segunda derivada es negativa, decimos que la función es cóncava, tiene ese comportamiento que ustedes pueden ver en la pantalla. Vamos a ver con un ejercicio cómo nosotros aplicamos el criterio de la segunda derivada. Supongamos que tenemos esta función x al cubo más 3x al cuadrado menos 2. Lo primero que vamos a hacer es encontrar los puntos críticos, para lo cual nosotros vamos a aplicar el criterio de la primera derivada. Vamos a encontrar la derivada de esta función, que es 3x al cuadrado más 6x. Vamos a igualar esto a 0, y al igualar a 0 y al tener una ecuación de segundo grado, vamos a encontrar dos puntos críticos, donde x es igual a 0 y donde x es igual a menos 2. De la misma manera que en el anterior ejercicio, vamos a proceder a encontrar las imágenes para cada punto. Cuando x vale 0, su imagen es menos 2. Lo único que hemos hecho es sustituir 0 en nuestra función original. Y cuando x es igual a menos 2, su imagen es igual a 2. Por lo tanto, tenemos los siguientes pares ordenados. En 0 y en menos 2 tenemos un punto crítico. Y en menos 2,2 tenemos otro punto crítico. Vamos a ubicar estos puntos críticos en nuestro gráfico. Tenemos un punto crítico en menos 2,2 y tenemos otro punto crítico en 0, menos 2. Ahora vamos a estudiar los siguientes intervalos. ¿Qué pasa desde menos infinito hasta el primer punto crítico, hasta menos 2? ¿Qué pasa desde menos 2 hasta 0, hasta aquí, hasta el segundo punto crítico? ¿Y qué pasa desde 0 hasta infinito? Estudiamos esos intervalos que nos va a permitir determinar si en esos intervalos la función es creciente o es decreciente. Nos vamos a dar valores arbitrarios en cada uno de los intervalos, es decir, a elección de ustedes. Por ejemplo, en este caso hemos escogido entre menos infinito y menos 2 está el menos 3, entre menos 2 y 0 está el menos 1 y entre 0 e infinito está el 1. Vamos a sustituir estos números arbitrarios en nuestra primera derivada y vamos a determinar si nuestra primera derivada da un valor positivo o da un valor negativo. Si sustituimos el menos 3, observamos que el resultado es positivo. Por lo tanto, la primera derivada en el primer intervalo es positivo. Si sustituimos el menos 1 en la primera derivada, encontramos un resultado negativo. Por lo tanto, la primera derivada en el segundo intervalo es negativo. Si sustituimos el 1 en nuestra primera derivada, nos da un resultado positivo. Por lo tanto, la primera derivada es positiva. Eso significa que en el primer intervalo la función es creciente, en el segundo intervalo es decreciente y en el tercer intervalo es creciente. El cambio de ir decreciente a una función decreciente nos da un máximo. El pasar de decreciente a creciente nos da un mínimo. Si nosotros graficamos o bosquejamos cómo va la función, decimos, bueno, en ese intervalo sabíamos que la función está yendo de forma creciente y aquí lo estoy graficando con una línea amarilla. En el segundo intervalo la función está decreciendo, desde menos 2 hasta 0 la función está decreciendo y desde 0 hasta infinito la función está nuevamente creciendo. Entonces la función tiene más o menos este comportamiento.
Ahora la pregunta, ¿cómo crece o cómo decrece? Es decir, ¿puede crecer de manera cóncava o puede crecer de manera convexa? Para saber la concavidad con la que la función crece o decrece, nosotros analizamos el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada nos dice que la segunda derivada es igual a 0. ¿Y cuál es la segunda derivada? La segunda derivada es volver a derivar la primera derivada. Si nosotros volvemos a derivar la primera derivada, vamos a obtener que la segunda derivada es 6x más 6. Hemos derivado nuevamente la primera derivada para obtener la segunda derivada. Si nosotros igualamos la segunda derivada a 0, nos encontramos que se cumple esta condición para cuando x es igual a menos 1. Eso significa que en x igual a menos 1 existe un punto de inflexión. Para saber cuál es la imagen para ese punto de inflexión de x igual a menos 1 y poderlo trasladar al gráfico, nosotros evaluamos nuestra función original en menos 1 y obtenemos que la imagen es 0. Eso significa que en la coordenada menos 1,0 existe un punto de inflexión. Es decir, hay un punto donde cambia la concavidad de la función. Para analizar el tema de la concavidad, lo que nosotros vamos a hacer es determinar cuál es la concavidad desde menos infinito hasta menos 1 y cuál es la concavidad desde menos 1 hasta infinito. Para ello, de la misma manera que el criterio de la primera derivada, vamos a preguntarnos cómo es la segunda derivada desde menos infinito a menos 1 y cómo es la segunda derivada desde menos 1 a infinito. Nos vamos a dar valores arbitrarios. En el primer intervalo va a ser menos 2, en el segundo intervalo va a ser 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evaluar estos valores arbitrarios en nuestra segunda derivada y vamos a determinar si nos da un resultado positivo o nos da un resultado negativo. Si nosotros reemplazamos menos 2 en la segunda derivada, nos vamos a encontrar con un resultado negativo. Por lo tanto, en el primer intervalo la segunda derivada es negativa. Si nosotros reemplazamos 0 en la segunda derivada, nos vamos a encontrar con una segunda derivada positiva, lo que significa que en el segundo intervalo la segunda derivada es positiva. Cuando la segunda derivada es negativa, decimos que la función es cóncava, y cuando la segunda derivada es positiva, decimos que la función es convexa. Eso significa que la función está yendo de manera cóncava hasta el punto de inflexión y luego en el punto de inflexión, al haber un cambio de concavidad, pasa a ir de manera convexa. También la segunda derivada nos permite determinar si los puntos críticos son un máximo o un mínimo. Para ello debemos evaluar cada punto crítico en la segunda derivada. Si nosotros evaluamos, por ejemplo, el punto crítico x igual a 0, uno de los puntos críticos que era x igual a 0, lo evaluamos en la segunda derivada y determinamos que el resultado es positivo, entonces reafirmamos de que este punto se trata de un mínimo. Si nosotros evaluamos menos 2 en nuestra segunda derivada y nos sale un resultado negativo, entonces se trata de un máximo. Por lo tanto, reafirmamos que este punto, cuando x es igual a menos 2, es un máximo. Muy bien. Ahora, finalmente con esta información nosotros podemos graficar la función. Decimos que desde menos infinito a menos 1, que era el punto crítico, la función va de forma cóncava. Entonces, la función está yendo de forma cóncava. Aquí hay un cambio de concavidad. Eso significa que de menos 1 a infinito la función empieza a ir de forma convexa. Entonces nuestra gráfica tiene más o menos esa tendencia. Con ello hemos terminado de hacer un análisis de una función. Hemos determinado la función gráficamente gracias al criterio de la primera y de la segunda derivada. Y además hemos encontrado máximos y mínimos. Este tipo de ejercicios es muy útil en microeconomía, pues en muchas funciones nos piden optimizar y encontrar el máximo o minimizar y encontrar el mínimo. Bien, espero que hayan entendido. Nos vemos en una siguiente clase y muchas gracias por su atención.